Sí, muy buenos días. Sí, perfectamente. Un gusto. Perfecto. Bienvenido. Bueno, es la última semana, lo hemos visto sumamente activo, sobre todo usted en redes sociales, claro, más allá de la campaña en territorio. ¿Cómo mira esta última semana? ¿Qué cambio percibe? Lo hemos visto también cuando habla de muy activo, insistiendo en que su proyección de crecimiento lo colocaría en expectativa de una segunda vuelta. A ver, explíquenos eso. Jimmy, la realidad es que nos estamos jugando el país en estas elecciones. Y mira, ante ese escenario de segunda vuelta, la realidad también, y aquí, mira, yo me candidatizo justamente para hablarles siempre de manera directa y franca a todos mis hermanos y hermanas ecuatorianos. Hemos recibido unos ataques súper tóxicos hace 3 semanas de esa izquierda extrema, populista y corrupta. ¿Por qué? Por invitar al debate al candidato Arauz y también al candidato Pérez. De hecho, que ambos dan la espalda y no nos respetan los ciudadanos ecuatorianos y no participan en los debates. Pero también fruto de los debates comenzamos a subir significativamente y desde la semana pasada recibimos un ataque súper tóxico de la derecha, de esa derecha extrema, la que nos quiere condenar a que regresemos a ese populismo, porque la realidad es, comenzaron a hablar del voto útil. Mira, con humildad, pero también con certeza te puedo decir que nosotros sí podemos en una segunda vuelta ganarle a ese correísmo. Sin embargo, ese candidato nos quiere condenar a eso porque él sabe que en segunda vuelta él estaría perdiendo. Entonces, ante ese escenario, mira, te digo, trabajando, dándolo todo por nuestro Ecuador. En este momento estoy en Cuenca, ayer estuve en Loja, en la noche llego a Guayaquil, mañana tenemos a gente en Guayaquil y en Chimborazo, porque tenemos que darle la relevancia que estas próximas elecciones tienen para el presente y futuro de nuestro Ecuador. De tal manera que, mira, gracias al apoyo de todos los ciudadanos ecuatorianos ya estamos en tercer lugar y seguimos dándolo todo porque no nos resignamos a que nuestro país regrese a ser secuestrado por esa izquierda extrema, populista y corrupta. A ver, Javier, en este momento que estás ya en la recta final de la campaña, ¿cuál es la propuesta que ancla esta presentación de esta sangre nueva, de esta generación nueva en la izquierda democrática? ¿Cuál es el plan bandera de Javier Hervas? Bueno, tenemos un programa de gobierno muy detallado que a través de las redes sociales tienen los links, inclusive directamente en javierhervas.es pueden descargar el programa de gobierno. Pero mira, aquí básicamente yo me candidatizo porque aspiro a liderar una nueva manera de hacer política en el Ecuador, que no sea la toxicidad, sino que sean las ideas, que no sea la confrontación, sino que sea el debate, y que no sea la división, sino la unión. Mira, los políticos tradicionales nos han dividido demasiado como sociedad, y esos son los que ahora pretenden decirnos que son la solución a los problemas que ellos nos han creado. Pues aquí tenemos una oportunidad de oro todos los ecuatorianos, el próximo 7 de febrero, de justamente recuperar nuestro verdadero país, el verdadero Ecuador, de trabajo, de oportunidades y de valores, un país bendecido, el que me ha permitido a mí pasar de ser un artesano panificador a ser un industrial, exportador, agricultor. Ese es el Ecuador verdadero. ¿Qué ha pasado? Que lamentablemente una minoría nos ha gobernado y, mira, nos están conduciendo a un incendio social fruto de su mediocridad y de su corrupción. Y no te hablo solamente de los que han sido gobierno, también te hablo de los que han sido oposición. De tal manera que, sin duda, habemos gente nueva que no vamos a hacer lo mismo. En cuanto a la propuesta, mira, lo urgente, lo inmediato, es el tema económico, reactivar la economía ecuatoriana. Ahí nosotros en términos económicos hablamos de acceso al crédito, acceso a la infraestructura y acceso a los mercados, porque evidentemente no tenemos las condiciones para reactivar la economía cuando de parte de la Junta Monetaria, aprobada por la Junta Monetaria, una tasa del microcrédito del 28.3%. Así es. Entonces, para reactivar la economía vamos a los problemas estructurales y por eso es tan importante mi reiterado llamado al presidente Moreno que no vende el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco privado que el dueño es el Estado ecuatoriano, es decir, somos cada uno de nosotros y necesitamos que ese banco se convierta en esa banca pública, que lo que debe ser la banca pública, esa banca de desarrollo, para que se coloque
al 6% de interés a 15 años plazo y el enfoque hacia el micro, pequeño y mediano sector del aparato productivo ecuatoriano. Mira, otras inconsistencias que ha hecho el actual gobierno. Mira, aquí tenemos que apostar al emprendimiento. Mira las cosas tan crueles que se hacen desde la política pública. Cambian el impuesto a la renta en el Ecuador a un impuesto sobre los ingresos. Y el emprendedor, que justamente muchas veces cuando uno inicia, y aquí te habla un emprendedor, cuando uno inicia, los primeros 3 años son cruciales y le cambiaron para que ya no pague el impuesto en función de las utilidades, que es el impuesto a la renta, para que cambie en función al ingreso con el 2%. 2%, sí. Tenemos que hacer esos cambios estructurales. Hay que eliminar con urgencia ese impuesto. Pero claro, aquí son muchas cosas las que hay que hacer y realmente tenemos muchísimas urgencias como sociedad en este momento. Pero justamente, ante tanta urgencia, gobernar con prioridades. Y una prioridad de este momento, sin duda, es la salud. Y siempre también tiene que ser la educación. Javier, a ver, para un poco irme yo ordenando. Hay 2 grandes problemas de los tantos que va a tener que enfrentar el próximo presidente de la República. El primero, el próximo año, por el manejo de la deuda y el endeudamiento, el sobreendeudamiento, al que le toque sentarse en Carondelet le va a corresponder pagar más o menos entre 8.000 y 9.000 millones de dólares solamente de amortización y de intereses, de capital y de intereses, nada más el 2021. Primer problema. Segundo problema, la vacunación. Esto es terrible. Yo considero, aquí dije yo desde el primer día, y lo vengo diciendo, que un factor fundamental para la recuperación económica es que aquí la gente pueda vacunarse. Pero hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Llegaron 8.000 vacunas, ni siquiera 8.000 dosis, 4.000 dosis. Y yo no sé cuándo empezar las demás, porque entiendo que todavía no está ni cerrado el negocio con Pfizer. No sé qué plantea Herbas en estos 2 sentidos. Jimmy, el tema de la vacunación es un claro ejemplo, como la ausencia de liderazgo, la ausencia de decisiones y la mediocridad que ha caracterizado el actual gobierno afecta de manera tan negativa a los ciudadanos. Mira, tú lo dices claramente, somos 17 millones de ecuatorianos, de los cuales debemos vacunarnos 12 millones, que es la población, aproximadamente 12 millones, que es la población que tenemos más de 14 años. Y justamente eso es algo importante para ir a la reactivación económica. No es lo único, pero es importante. Y hablan de 86.000 vacunas, de las cuales solamente traen 8.000 y con todo un show mediático, con un camión grandote, con una cajita chiquita. Y el mismo ministro de Salud se vacuna a él primero, antes que los doctores de primera línea, cuando él decía justamente que los doctores llevaban la pandemia en los hospitales. Y no contento suficiente con eso, va y vacuna a sus familias. Por Dios, es que es necesario ya un liderazgo en el Ecuador que sí vaya y se duela y atienda los problemas de la sociedad ecuatoriana. Mire la realidad. Nos hablan de que no hay 200 millones de dólares para las vacunas, pero el gobierno actual se quiere tirar 110 millones de dólares en la fusión de Petroecuador con Petroamazonas. Pregúntame tú si es que eso es algo importante para nuestra sociedad en este momento. Es más, yo lo que le pido al actual gobierno es que no haga nada. Es que ya, por favor, que no haga nada, que no concesione nada, que no haga ninguna fusión. Porque un gobierno tachado de tantos eventos de corrupción y lo quiere hacer a la carrera, algo está mal ahí. Que deje que un siguiente gobierno con planificación y que ya es hora de que el Estado ecuatoriano sea administrado en escasez y con eficiencia. Y te digo esto porque tú justamente tocas el tema de que justamente no vamos en la dirección correcta. Mire, el gobierno anterior recibe el Estado ecuatoriano con una deuda pública en el año 2007 de 13.800 millones de dólares. Lo entrega en el año 2017 con una deuda pública de 41.800 millones de dólares. Cuando tuvimos la mayor bonanza desde que somos república en el Ecuador, la mayor bonanza económica, cuando más nos endeudaron. Y que no nos siga repitiendo el gobierno actual, que no le dejaron la mesa servida, porque el gobierno actual lo recibe el Estado ecuatoriano con 41.800 millones de dólares de deuda pública y a la fecha ya sobrepasó los 62.000 millones de dólares. Entonces es evidente que esos modelos no funcionan. El gobierno actual nos dejó el gobierno anterior, que no se quieren ahorita lavar las manos con los ciudadanos y que nos digan que ellos lo pusieron y los banqueros lo compraron, porque la realidad es que la ideología y el pensamiento sigue siendo el mismo. Entonces aquí sí necesitamos ya, sin duda, los ciudadanos, que somos la mayoría, porque yo siempre repito esto, Jimmy, los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores, somos la mayoría en el Ecuador.
No merecemos seguir gobernados por una minoría que nos sigue empobreciendo. Ingeniero Herbas, muy buenos días. Le saludo a Omar Jaén. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero. ¿Cómo ha estado? Escuchando, muy buenos días, en gusto. ¿Cómo ha estado? Mire, escuchando su última respuesta, a ver, sí, el tema va del endeudamiento, pero, a ver, vamos desde el 2018 más o menos. Tenemos a un Richard Martínez, nacido de las entrañas de las cámaras de comercio, que nos dejó endeudados así agresivamente como hasta ahora, pagó deuda en pleno pico de la pandemia. Ahora tenemos al señor Pozo, también cercano a las cámaras, a los grupos empresariales, que ahora él está enfocado, y por aquí va mi pregunta, él está enfocado en estos momentos para conseguir ese famoso préstamo de 3.500 millones con Estados Unidos, con una corporación. Están dispuestos a concesionar CNT, Sopladora, el Campo Sacha, el Banco del Pacífico. ¿Qué puede hacer indistintamente? Y supongo que usted desea ser el presidente electo del país, pero ¿qué tiene que hacer el presidente electo del país con respecto a esta situación de lo que quiere hacer este gobierno y sobre todo en estos momentos el ministro de Finanzas? Bueno, fundamentalmente, Omar, comencemos diciendo que se cumpla lo que dice la Constitución, que este gobierno no lo está haciendo. La Constitución claramente dice que está prohibido endeudar al Estado ecuatoriano para gasto corriente. Y es lo que está haciendo el actual gobierno, lo está haciendo con el préstamo del FMI. Endeudan al Estado ecuatoriano para pagar sueldos. Entonces, es claro que ese no es el camino. Respetemos la norma jurídica máxima que es nuestra Constitución, que eso lamentablemente los políticos de siempre han abusado de justamente no respetarla. En el otro tema, las concesiones. Mire, eso es algo súper cruel, porque nos hablan de concesión cuando realmente no es concesión. Están monetizando el patrimonio de los ecuatorianos. Miren la situación. Aquí les doy un ejemplo. Las 3 refinerías que tenemos. Tú me hablas, Omar, del Campo Sacha, y una cantidad de ejemplos de cómo quieren monetizar el activo de los ecuatorianos. Pero aquí concretamente te quiero hablar de algo que son las 3 refinerías. Una concesión es justamente, como yo lo entiendo, como se debería entender, pues una nueva inversión que después de un cierto periodo, 10, 15 años, pase a manos del Estado. Pero aquí no están hablando de concesionar las refinerías que ya están existentes, y mira lo cruel que ha sido la gestión del Estado a través de este gobierno. Las 3 refinerías que juntas tienen una capacidad de refinación de 175,000 barriles. ¿Sabes cuánto estamos refinando al día en derivados? 101,000 barriles diarios. Es decir, han minimizado la capacidad de gestión después de botarse además cantidad de dinero en eventos claramente de corrupción con las refinerías. Y estamos importando más derivados porque el Ecuador al día utiliza 260,000 barriles de derivados. Entonces, mira, con esa idea, con ese criterio, quieren vender el patrimonio. Concesionemos, hagamos nuevas refinerías. Una refinería, mira, expertos petroleros hablan que una refinería de 45,000 barriles diarios, que es la capacidad de la refinería de La Libertad, con 1.500 millones de dólares, la montan en empresa privada, para que después de 10 a 15 años pase a manos del Estado. Pero lo que están haciendo en este momento es simplemente monetizar, y créeme que van a tener una condena social si venden el Banco del Pacífico, si concesionan esos campos, porque evidentemente ya es hora que se transparente todo lo que está haciendo este gobierno y también lo que hizo el gobierno anterior. Pero aquí quiero decirte otra cosa más adicional, Omar. Mira, nosotros muchas cosas, lo que proponemos, muchas cosas del anterior gobierno, las vamos a recuperar, porque muchas cosas, sin duda, era la dirección correcta, pero aquí una diferencia muy, pero muy, muy grande. Sin corrupción y sin sobreprecio. Ese fue el daño tan terrible que nos hizo el anterior gobierno. Ingeniero, si usted llega a ganar la presidencia de la República, ¿usted buscaría alguna manera de decirle a Lenín Moreno, al señor Pozo, paren, con la legitimidad de los votos en las urnas, paren, no hagan más daño? Pero por supuesto, Omar, mira, yo en todas esas entrevistas lo que más les digo es que no hagan nada. Es que ya quieren ser sentaditos. Cada cosa que hacen están perjudicando a los ecuatorianos. O sea, lo mejor que pueden hacer el gobierno actual, el gobierno de Lenín Moreno, es que no haga nada. Y mira, aquí también quiero decirte otra cosa, Omar. Mira, yo me he candidatizado
no para atacar a ningún político, ni siquiera a los que pienso que están haciendo cosas indebidas, ni tampoco para defender tampoco a ningún político. Aquí me candidatizo justamente, aunque suene a poesía, pero es la realidad, por hacer patria, por dejar un país mejor a todos los hijos de todos los ecuatorianos. Esta ruta está deteriorándonos como país, como desarrollo económico, pero también como tejido social. Que ya no nos sigan dividiendo los políticos de siempre. A ver, Javier, una de las bases de la campaña suya ha sido la atención al campo. Créanme que hemos escuchado a lo largo de todos estos meses, incluso años, que siempre los candidatos a la presidencia usan ese discurso, ¿no? Porque es fundamental. Demostró el campo lo valioso que es en la pandemia, cuando todos podíamos comer, tarde, malo nunca, pero comíamos porque la gente del campo nunca se fue y siguió trabajando. ¿En qué hace diferente su propuesta que la del resto? Y no solamente del pasado, Jimmy, porque miren, los actuales debates, también algo que todos los candidatos hablaban, es justamente del campo, de regresar la mirada al campo. No, mira, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en la política ecuatoriana es que hemos tenido políticos que ofrecen cosas que nunca lo han hecho. Aquí te está hablando un agricultor. Yo sí hago agricultura día a día. Y no solamente que conozco los problemas, sino que conozco las oportunidades. Mira, en Ecuador tenemos un país bendecido, lo digo todo el tiempo porque es una realidad. Somos el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar todas las semanas del año. Esto ni siquiera lo sabía yo hasta que justamente ingresé a la actividad agroexportadora. Yo siembro brócoli todas las semanas y cosecho brócoli todas las semanas, pero eso es prácticamente la agricultura ecuatoriana. Son muy contadas excepciones. Por ejemplo, en la costa tienes el mango, que la cosecha es estacional, pero de ahí todo el Ecuador la siembra es de todas las semanas. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Y cuál es el drama de los agricultores, campesinos ecuatorianos? Que fijamos nuestros ciclos de siembra en función de los ciclos de lluvia. Y así son los ciclos de cosecha. Y mira, somos un país muy productivo y somos un país pequeño en área y en población. Y por una situación coyuntural de una sobreoferta, después de la inversión en tiempo, en dinero, sacrificio y esfuerzo que es la agricultura, llegan a la venta y muchas veces en el año para muchos productos para encontrar precios de venta por debajo del costo. Y una actividad eminentemente sustentable en el tiempo y, digamos, con toda la capacidad de poder crecer en el Ecuador, termina siendo condenada porque los precios son inferiores a tu costo. Ecuador no tiene problema de agua, el problema que tenemos es de canales de riego. No tenemos suficientes canales de riego y aquí tenemos un problema estructural. Esa competencia dada a las prefecturas y lamentablemente muchas prefecturas no tienen el presupuesto. Muchas tampoco tienen la decisión política, porque no es una obra visible. Y muchas veces a los políticos ecuatorianos les encanta hacer obra visible para que luego buscar una reelección. Aquí hablamos que todos esos temas tienen que ser atendidos en beneficio de la sociedad. Si la prefectura no tiene el presupuesto, vamos desde el gobierno central, porque que no nos sigan diciendo que estamos quebrados, que no hay dinero. El presupuesto que gana el Estado bordea los 30,000 millones de dólares. Entonces, bueno, está muy Javier, mal administrado. sí, Javier, es verdad, y también es verdad que tiene años de atraso el gobierno en las asignaciones para riego y drenaje, eso se lo puedo asegurar. Pero el otro tema también, y no sé qué tan complejo lo vea, la intermediación. El mediano, el pequeño productor siempre se queja de lo mismo. El que produce una saca de cebollas en la provincia de Chimborazo, en media carretera lo están interceptando los intermediarios, y esa saca que costó, me invento, $5, llega al mercado en 10. ¿Cómo se soluciona eso, Javier? Mira, la pandemia nos deja varios aprendizajes en muchos aspectos, pero concretamente lo que tú planteas es eso. A través de la pandemia, el campesino se dio a vender en las carreteras. El consumidor se benefició y el campesino se benefició. O sea, fue un ganar-ganar. Porque justamente cuando tú dices al campesino le pagan poco, pero al consumidor, final, en las urbes le cobran lo mismo. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Aquí tiene que venir, mira, por eso te digo con franqueza también, yo me candidatizo. Porque el impacto que podemos hacer a nivel de política pública llega a 17 millones de ecuatorianos. Cada uno de nosotros, de nuestras actividades privadas, generamos impacto, hacemos patria, generamos trabajo, beneficio a las personas que trabajan con nosotros, les damos
dignidad a través del trabajo y así llegan a sus familias, pero es un círculo pequeño. La política pública te llega a impactar a todos. ¿Por qué te digo esto? Porque sí se puede hacer. Aquí hablamos de una plataforma tecnológica donde los productores puedan subir en qué fecha van a cosechar, qué productos, para que luego las tiendas y mercados de las pequeñas poblaciones y urbios también puedan decir qué es lo que quieren comprar. O sea, la tecnología hoy en día te permite maravillas. Solamente con decisión y liderazgo, porque aquí ni siquiera hablamos de presupuesto. O sea, hacer cosas como esas prácticamente es más una decisión que un tema de presupuesto. Y ahí logramos conectar al productor con el mercado de consumo, con las tiendas, para que así logremos que el agricultor no esté condenado a eso. Pero aquí también tenemos que hablar de otra cosa, que te hablo del acceso al crédito. Porque mira, nosotros también en términos económicos hablamos del acceso a los mercados. No podemos dejar a nuestro país relegado. Colombia, Perú, ¿cuántos acuerdos comerciales tienen? Y los políticos en esas izquierdas extremas nos llevaron a ese pensamiento erróneo de meternos miedo a la sociedad ecuatoriana, que cuidado que no hagamos acuerdos comerciales, porque iba a desaparecer la actividad económica de algunos sectores, cuando en la realidad, mira, cómo se ha beneficiado Colombia y Perú con los acuerdos comerciales, no solamente en términos de inversión extranjera directa, en términos de generación de trabajo. Tenemos que aumentar la oferta exportable ecuatoriana. Pues aquí hablamos de, a través del acceso al crédito, darle acceso a la tecnología, a los agricultores pequeños, campesinos, y con el acceso a la tecnología justamente tú vas a lograr que ese producto perecedero, tú le puedas dar ya esa cadena o ese valor agregado para que trates de llegar a los centros de consumo, pero fundamentalmente que se genere una industria exportadora ecuatoriana para que le permita dar estabilidad de precio a ese productor, porque mira, cualquier productor que está exportando a través de esa agroindustria logra tener más estabilidad en el precio que estar vendiendo en los mercados de las grandes urbes, que tú sabes, los mercados en función de la oferta y demanda suben y bajan el precio de un día para otro, pero aquí necesitamos estabilidad. Ingeniero, unas últimas interrogantes de mi parte. A ver, desde los sectores que apoyan la candidatura de Guillermo Lasso y que lo acusan a usted de chimbador, indican que usted lo que está haciendo es querer hacer una plataforma, darse a conocer políticamente y dar el salto a la alcaldía de Quito, como en su momento lo hizo el señor Rodas, primero con su candidatura presidencial y después con su postulación a la alcaldía de Quito. En el caso no consentido de que usted no llegue a Carondelet, ¿usted aspiraría a seguir esa ruta? No, mira, Omar, con franqueza, yo di un paso de no retorno, que es involucrarme en la política ecuatoriana, porque siempre aspiro a ser un referente positivo en la política. Nos hace falta, te digo también aquí con sinceridad, en el Ecuador nos hace falta referentes políticos positivos. Y por eso, justamente, lo que te decía, aunque suena poesía, pero es la realidad, aquí estamos haciendo patria, aquí queremos ver un país mejor. Y te digo, esa pregunta me la han hecho varias veces y de hecho en esos ataques tóxicos quieren generar esa duda. Mira, aquí yo he sido categórico, de ninguna manera. Mira, yo vivo en Quito, yo soy guayaquileño, claro, pero vivo en Quito. Me encanta Quito y lamentablemente una ciudad muy deteriorada por lo que hablábamos hace un momento, por liderazgo y decisión. Hay una ausencia de liderazgo. Pero aquí la reflexión, ¿de qué te sirve una ciudad bonita, eficiente, bien administrada en un país incendiado? Aquí vamos, es por la presidencia de la República, que es el cambio que necesita nuestro país, desde arriba. El pescado se pudre desde la cabeza y eso es lo que está pasando en este momento en nuestro país. Ingeniero, desde arriba. La última interrogante, ¿dónde va a ser su cierre de campaña? Brevemente. Bueno, lo estamos definiendo, va a ser en Quito y en estos últimos días vamos a definir ya el lugar, pero sí, aquí te digo una cosa antes de terminar, Omar y Jimmy, mira, no solamente que lo que dije, nos estamos jugando el país, pero te puedo decir, ayer estuve en Loja, hoy en Cuenca, o sea, hay un despertar de esa autoestima que nos define los ecuatorianos, que somos un estilo de trabajo. Y te digo que eso me llega hasta el alma, porque eso es lo que estamos generando, que la mayoría de ciudadanos ecuatorianos nos estamos conectando con ese anhelo de ver un Ecuador productivo, no un Ecuador mendigo que es el que nos quiere llevar esa izquierda extrema, de ver un Ecuador unido, que no nos sigan dividiendo los políticos de siempre, y de ver un Ecuador que quede un legado positivo para todos nuestros hijos.
Perfecto. Gracias al ingeniero Javier Hervas. Muchas Muchas gracias, Javier. Él es candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática, lista número 12. Buen final de campaña, Javier. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de hacer historia en estas próximas elecciones. Feliz día.